a todas y todos. Lo primero, en capítulos de agradecimiento a esta maravillosa presentación que me hace Josu, que me pone muy elevado, pero bueno, que esto no deja de ser un trabajo colectivo, yo lo digo siempre. Esto no, la asociación, tanto la Sociedad Montana como lo que dice de... Sí, yo creo que sí, casi es mejor. Como lo que hacemos en Televisión Fregenal, como lo que hacemos en las universidades, como lo que hacemos en todos lados, en los centros de investigación públicos, siempre se hacen en colectivo. Y a veces, pues, venimos una persona, venimos a explicaroslo y a transmitiroslo, pero si no fuera por todo ese trabajo que hay muchísima gente detrás, sería imposible llevarlo a cabo, y eso para mí es importantísimo ponerlo primero en punto. Lo segundo, agradecer ese capítulo de agradecimiento, por supuesto, al Ayuntamiento de Alaja, al colectivo Arias Montano, Fátima, Jorge. De verdad que es un privilegio poder venir a las jornadas renacentistas, ver a tanta gente que le gusta y que quiere hablar sobre Arias Montano. Un pequeño apunte: yo no vengo aquí hoy en calidad de académico, ni mucho menos, ¿no? Yo no soy tampoco, ni me considero, ni tampoco creo que sea mi pretensión ser un experto en Benito Arias Montano. Sé cosas de lo que he ido aprendiendo en ese camino, porque yo creo que a mí la metáfora del camino me ha acompañado media vida. A mí es la que más me representa, por descontado el poema de Machado, pero muchísimas más cosas de la vida que nos permite ir construyendo caminos. Y en verdad, a mí esta inspiración para el título en realidad me viene de un programa de Televisión Fregenal que se hizo para el centenario de la coronación de la Virgen de los Remedios, que era Caminando hacia el Centenario. Y fue el programa en el que fue construyéndose la base solidaria con la que el pueblo acabó financiando la restauración del retablo de la Ermita de los Remedios, y se fue financiando todas las obras que se llevaron a cabo, pues, para poder enclavar el pueblo durante 2006, porque ya hace años. Hoy estamos aquí 20 años después, poco ha pasado, y estamos porque esta mirada no parará de mirarnos todo el rato. Esos ojos que pintó tan ricamente Peter Porbois para una obra que imprimió Cristóbal Plantino, yo creo que es bueno que nos estén mirando todo el rato, porque nos están prestando atención desde hace 5 siglos para atrás, para insistir en la necesidad de la memoria del recuerdo. Bueno, yo, como les decía, no vengo aquí en calidad de académico hoy, yo vengo hoy en calidad de coordinador de actividades de la comisión, a explicarles qué es esto de la comisión, de dónde viene nuestra idea, cómo nos hemos estructurado, que es una estructura todavía abierta a seguir incorporando personas, seguir incorporando manos y seguir incorporando ideas al trabajo. ¿Cuáles son los trabajos que hemos realizado hasta ahora? ¿Cuáles son las reuniones que hemos tenido hasta el momento? Invitaros a la siguiente, por descontado, que va a ser aquí, lo cual me parece maravilloso. Y plantaros al final cuál es el calendario que de momento hemos ido elaborando con lo que se ha seguido hablando hasta el momento, que yo creo que la próxima reunión, ese día 2 de abril que vamos a hacer aquí, pues va a servir también para darle no solo meses, que es como está ahora mismo medianamente organizado, sino días más concretos de decir, vamos a hacerlo de tal día a tal día, de tal día a tal día, de estas cosas que tenemos encima de la mesa. O sea que vamos a hablar un poco de todo esto. Bueno, la iniciativa de la comisión fue un poco de todo, ¿no? Pues nos hablaba Josu de cómo nos empezamos a llamar por teléfono. Yo le tengo que dar muchas gracias a Antonio Quaresma, que a raíz de la visita que nos hizo a Fregenal para el curso de 2025, que lo llevamos haciendo nosotros desde el año 21, venimos haciendo cursos que tienen que ver con una perspectiva más amplia, ¿no? El humanismo en una perspectiva multidisciplinar y aplicada a la actualidad, al siglo XXI. Y está dedicado a Arias Montano como una manera de rescatar esa figura para Fregenal, porque era un personaje prácticamente olvidado en el pueblo, que se había quedado, pues, en el nombre de una calle, en el nombre de un colegio y en el ideario colectivo que andaba por ahí, pero tampoco teníamos muy claro qué era esta persona, que había hecho y por qué era importante y por qué estaba por todos lados. ¿Vale? Y en esas conversaciones que hablábamos del curso, yo le lanzaba a Antonio la idea que a mí me viene taladrando la cabeza desde hace mucho tiempo, y que es la razón por la que mi asociación se llama Sociedad Montana, y es que no es una aspiración local. Lo que nosotros aspiramos es a construir una comunidad que une comarcas
que es una comarca natural, que es la comarca de Arias Montano, que es la comarca de Montana, que es ese locus amoenus extenso que va desde Fregenal hasta Laja, que es tan ancha como toda esta comarca y que cubre un montón de municipios que están relacionados con esa vida del humanista y que son parte esencial para comprender su vida. Entonces, para nosotros era muy importante estructurar esa relación y hacerlo a través de los colectivos, de las asociaciones que ya lo llevan haciendo muchos años. Por eso, pues hablamos con Fátima, con Jorge, con Antonio y hablamos con las asociaciones de los pueblos de esta zona y construimos la estructura de la comisión. Hicimos esta comisión que se estructura actualmente en 5 subcomisiones principales, una más dedicada a actividades culturales para proyectar, pues desde obras de teatro, exposiciones, obras de pintura, exposiciones, etcétera. Una subcomisión académica centrada en organizar los congresos, las actividades académicas que se vayan a hacer. Una subcomisión escolar, que yo creo que es de las más importantes de esta comisión, porque es generar conocimiento, generar actividades, generar las ideas con las que vamos a llegar a los niños y las niñas y los adolescentes de todos nuestros pueblos y les vamos a presentar quién era esta persona y les vamos a llevar a la peña y les vamos a llevar a su casa y les vamos a llevar al Centro Europeo de Humanismo y les vamos a llevar a vuestro centro de interpretación y les vamos a explicar quién era y por qué es importante en su vida y por qué es tan importante en la identidad de sus pueblos, en la identidad de quienes son ellos mismos y de quienes son la comunidad en la que ellos forman parte. O sea que eso para nosotros es importante. Y una subcomisión de comunicación para que todo esto que estamos haciendo no se quede solo en nuestros pueblos, no se quede solo en nuestras comunidades, sino que lo lancemos a el resto del mundo y que lo difundamos. Yo creo que es una cosa que llevamos haciendo ya mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo, en ese curso que os decía, y gracias al trabajo de la gente de Televisión Fregenal, todo lo tenemos recogido, todo lo tenemos publicado, todo está en redes sociales, todo está en YouTube, todas las ponencias, y yo creo que eso es muy importante y me encanta la idea de que todo esto se grabe, por ejemplo, aquí en Alaja, y hay que seguir dándole potencia porque de verdad es lo que luego le llega a la gente, porque aquí estamos nosotros y está muy bien que estamos nosotros porque somos gente convencida de lo que estamos aquí haciendo, pero es muy importante que le lleguemos al que está un poco más allá, porque si no, no nos habríamos conocido. Yo no habría conocido a Antonio, no habría conocido a Fátima, no conocía a Josu, no habría conocido a Jorge, básicamente, ni a María José, que está aquí también, que es parte de nuestra comisión. Actualmente este es el plantel de coordinadores de sus comisiones, aunque esto, como digo, siempre está abierto. De hecho, aquí faltan todavía algunas subcomisiones que no tenemos ni constituidas, como la subcomisión institucional, que será una comisión que coordine el trabajo de los ayuntamientos con el trabajo de las asociaciones y que de esa manera pues podamos coordinar el calendario. Porque eso es una parte esencial de esta comisión, que generemos un calendario único para todos los municipios de la sierra, de las dos sierras, de la sierra que es transfronteriza, que va desde Fregenal hasta Laja, y que ese calendario común lo presentemos siempre en todos lugares conjuntamente para que sea un programa para todos, no solo un programa para Fregenal, otro para Laja, otro para Aracena, otro para Campofrío, otro para no sé qué. Por supuesto, cada pueblo tiene que tener su propia iniciativa, pero la clave de esta comisión es que funcione, que se estructure. Estos son los nombres actuales. Esto está abierto siempre a cambios, a devoluciones, a derogaciones y demás, porque al fin y al cabo esto es muy importante. Esta comisión no es jerárquica, es totalmente horizontal y es asamblearia. Nosotros no participamos, nosotros, entre otras cosas, no nos ha elegido nadie. Nosotros lo hacemos por pura vocación de servicio público y por amor al arte, faltaría más, y lo hacemos con la intención de que se hable, de que se escriba y que se lea sobre Arias Montano y que nuestra comarca resuene lo más lejos posible en ese 2027. Y quiero dar las gracias a todos los que ya están aquí, a todas las personas que no están en esta pantalla que también forman parte. De hecho, voy a enseñar la fotografía que hicimos de la reunión que hicimos en Fregenal, de esa segunda asamblea, que yo creo que es más representativa de lo que es la comisión, que es una cosa más grande, que hay personas que no pudieron venir, por ejemplo, a esta reunión de Fregenal, que fue la primera asamblea conjunta que hicimos ya presencialmente. Tuvimos una primera toma de contacto a modo de asamblea casi constitucional, que fue vía internet, que fue como se hicieron muchos de estos contactos que hoy día nos ha traído aquí, que fue en septiembre del 25, y esta segunda asamblea en Fregenal, que fue la primera que hicimos todos juntos. Aquí faltan muchas personas también, que me da pena que se fueran antes de tiempo, porque falta pues, la directora del Instituto de Fregenal, el presidente del Ateneo Popular Fregenense, personas que también participaron de esta reunión
y a la que todos estáis invitados a sumaros a ese 2 de abril a la Dalaja, porque lo importante es que sumemos manos. Aquí no sobra nadie, aquí lo que faltan son manos para hacer cosas, y de verdad que yo insisto, a mí se me dio la responsabilidad de coordinar un poco esto, pero yo no me considero más que nadie. De todas estas personas tienen el mismo poder que tengo yo en la comisión, exactamente el mismo. Yo no me considero por encima de nadie. Yo, si acaso, seré el que toca la campana para que vayamos todos a retiro, ¿sabes? A movernos. Pero no me voy yo aquí a convertir en nada ni en nadie, ¿no? Y aquí, pues eso, está representada una nutrida... Y a mí lo que más me gusta, y yo creo que es una cosa que este proyecto, al menos desde que nosotros lo empezamos a hacer, conseguimos hacer, y es generar un diálogo intergeneracional. Qué importante de verdad es que en nuestros pueblos hablemos gente de mi generación, incluso para gente más joven que yo. Yo tengo 29, voy a hacer ahora 30 años en menos de un mes. Gente de la generación de mi madre, gente de la generación de un poco más mayores que yo, gente de la generación de mis abuelos, porque también hay gente de la generación de mis abuelos. O sea, que hablemos entre todos de cómo estamos construyendo nuestra comunidad, de cómo queremos que esa comunidad sea más inclusiva, de cómo queremos poner el conocimiento en el centro de esas comunidades a través de la figura de Arias Montano. Y yo creo que ese clima que respiramos en Fregenal, que yo creo que fue excelente, los que estuvimos allí, lo disfrutamos muchísimo. Después nos quedamos a comer un ratito, estábamos ahí en el Hotel Cristina, vimos lo que va a ser el futuro Centro Europeo del Humanismo, que todavía estamos ahí trabajando en que sea 100% real. Fue un clima ideal para que sigamos respirando, que sigamos construyendo, y yo creo que eso, traerlo aquí a Lájar, va a ser ideal. La mayoría de la gente que hay aquí en esa foto sé que va a venir, y me alegro de que vayan a venir. Como os decía, eso, pues tuvimos una primera asamblea el 24 de septiembre, que lo quería decir, patentarlo. La segunda fue el 29 de diciembre, y como os digo, os invitamos a todos a participar en esta tercera asamblea que haremos aquí presencialmente en Lájar, que además se van a incluir muchos más ayuntamientos de los que ya estaban, porque aquí, como podéis ver, como os decía en esta foto, ahí podéis ver algunas imágenes de la visita que hicimos al Centro Europeo del Humanismo, el claustro y la iglesia restaurada de San Francisco de Fregenal, y ahí podéis ver que, sobre todo, la principal representación que teníamos en esta segunda asamblea fue gente de Lájar y gente de Fregenal y gente de la Sierra, faltaría ver, estuvo también Antonio Chavizo, estuvo Antonio Cuaresma, hubo gente para que representantes un poco de todos estos municipios empezáramos a construir ese programa conjunto, planteáramos unos primeros objetivos generales y fuéramos construyendo el camino que nos fuera a llevar a la segunda asamblea, a la tercera asamblea, que yo creo que va a ser donde ya de verdad empecemos a poner números claros en ese calendario de 2027. Desde esa reunión de Fregenal, desde esa segunda asamblea, ¿qué es lo que hemos ido haciendo? Bueno, una cosa muy importante es el grupo de WhatsApp, que lo pondré al final para que quien quiera se pueda sumar a ese grupo, que es un grupo que permite dar difusión y permite dar conocimiento de cuáles son los trabajos que estamos haciendo, dónde estamos yendo, qué estamos visitando, qué estamos conociendo, porque en parte también es recopilar información, es parte de lo que nos mostraba ayer Antonio en esa exposición, ¿no? Recopilar conocimiento, generar conocimiento a través de él y transmitirlo de alguna forma, ¿no? Y también entrar en contacto con ciertas instituciones que están relacionadas con la vida de Arias Montano y con el legado de Arias Montano a lo largo del tiempo, para que sean conscientes de que estamos aquí, de que queremos participar y de que queremos que nos tengan en cuenta para esas actividades que vayan a ir desarrollando. La primera en la que estuve yo fue una visita al Monasterio del Escorial, concretamente a la biblioteca. Estuve reunido con el director de la Biblioteca Laurentiana, que, por así decirlo, es el heredero del puesto de Arias Montano, porque Arias Montano fue su primer bibliotecario. Pues actualmente nos reunimos con él, y la verdad es que nos recibieron exquisitamente bien. Le estaba ahora contando a Antonio, no tengo foto de eso porque me da una vergüenza tremenda, cómo me sentaron en la sala de estudios donde se hacen las investigaciones del Escorial, que tienen ahora mismo un equipo bastante potente, porque digamos que tiene una de las colecciones de manuscritos árabes más importantes del mundo. Entonces los principales estudiosos del árabe a lo largo del tiempo van al Escorial a estudiar y están en esa sala, ¿no? Y esa sala está presidida por Arias Montano. El retrato más grande que se puede uno imaginar, que ocupa tan alto como el techo de esta sala, pues está ahí en ese espacio, y está presidiendo ese espacio de una manera magnífica, además que te mira y dices, madre mía. Bueno, os mando el retrato que hay en la biblioteca, y tuve la suerte de poder ver eso que tenemos ahí, ¿no?
que es la edición especial que mandó hacer Felipe II a Plantino en pergamino de la Biblia Políglota de Amberes, que nada más que existen 13 en todo el mundo, y una de ellas está en el Escorial. Además está en un sitio perfecto, está como, porque claro, yo creo que Arias Montano no dejaba nada al azar, y como él hizo todo el conjunto, él no solo decidió cómo se ordenaban los libros, sino qué se pintaba en el techo y todo, pues él decidió que su Biblia políglota ocupara un armario que hay justo en el centro, bajo la arquivolta que pinta la teología dentro de las artes, de los conocimientos de esa biblioteca del Escorial, ¿no? Es un sitio que hay que abrir, que nada más que se abre con una llavecita muy especial, que está siempre cerrada al público, que no se puede ver, pero que a mí me encantaría compartir con todos los que podamos ir el día que vayamos al Escorial en 2027, porque eso es uno de nuestros objetivos, que podamos ir todos juntos, que coordinemos esos viajes, que no vayamos, hoy vamos uno, mañana vamos otro, la semana que viene el siguiente, no, vamos todos juntos, vamos todos los pueblos juntos, vamos todos los pueblos que están conectados con el montano, y nos vamos a pasear por esa maravillosa biblioteca y entramos al Escorial, porque es una suerte de verdad que todavía se conserve y tan perfectamente el espacio que se concibió como el sumum del conocimiento del siglo XVI, o sea, porque lo que concibió Montano y Felipe II con ese espacio, con esa biblioteca, es lo que mi profesor de sociología decía siempre, el arco del triunfo del conocimiento. O sea, la entrada principal del Escorial es una biblioteca, y es una biblioteca magnífica, gigantesca, rodeada de un arco del triunfo gigantesco, o sea, que es el triunfo del conocimiento incluso sobre la barbarie y sobre todo. O sea, es magnífico que eso siga siendo así, que dé espacio, que dé entrada a este patio de Reyes, que es un espacio precioso. Además, una mañana de niebla que me tocó, que se puso hasta nevar y todo. Un frío que hacía ese día en el Escorial tremendo. Luego, tuve la oportunidad también de estar reunido con la gente del Museo Lázaro Galdiano, muy concretamente con la gente de su archivo y biblioteca, los trabajadores de archivo y biblioteca. Esta fundación, la verdad es que protege uno de los legados más importantes de Arias Montano que tenemos en España, que es la colección completa de los 8 tomos de la Biblia Políglota de Amberes, ¿no? Esto en España, nada más que lo hay en el Escorial, que es lo que os acabo de enseñar, que tienen la edición limitada esta de Felipe II que está guardada allí y que no sale nunca de la biblioteca, ni va a salir nunca de la biblioteca. Y esta, que está en el archivo de la colección Lázaro Galdiano. Aquí os pongo uno de las portadas, que no se ve muy bien por desgracia, del tomo primero, que es Antiguo Testamento. Esto es el edificio de Lázaro Galdiano, es una de las reproducciones que pudisteis ver ayer, el fascismo que nos trajo Antonio, y ese techo que también nos hablaba Antonio, que es la biblioteca de Lázaro Galdiano, ¿no? Lázaro Galdiano y este museo, bueno, lo primero, me da mucha pena porque de momento no hemos conseguido que se sumen del todo a la organización del evento y tal, pero sí que vamos a intentar empujar, sobre todo a través de la gente de la biblioteca, que está muy interesada en participar de alguna forma en este 5º centenario, intentar motivarles para que finalmente sí que hagan una exposición sobre Arias Montano y su relación con Lázaro Galdiano en Madrid. Me temo que no va a ser fácil lo de los préstamos a traer aquí obras, aunque en un principio sí que hubo buenas intenciones, pero bueno, al final no ha podido ser, porque yo entiendo, yo soy el primero que comprende, y esto hay que entenderlo precisamente nosotros los que más, y es que eso es un tesoro de un valor incalculable, ya no solo económico, sino intelectual, que se debe preservar en las mejores condiciones para que dentro de 100 años los que estén en lugar de nosotros aquí puedan seguir hablando y puedan seguir viendo esas obras. O sea que yo entiendo perfectamente las limitaciones que pueda haber para un préstamo de algo con ese valor, ¿no? Pero sí que les estamos intentando animar. Yo creo que lo vamos a conseguir, que tengamos esa exposición en el Lázaro Galdiano, por una cuestión muy importante, y es que sacar a Arias Montano del siglo XVI. Es traérnoslo nada más y nada menos que a finales del XIX, principios del XX, a la relevancia que tenía esta mente precaria en gente que le editaba los libros a Emilio Castelar, a Emilia Pardo Bazán, a Azorín, a Benito Pérez Galdós, a todos estos grandes personajes de la historia de la literatura española, que era Lázaro Galdiano, era editor de una revista muy importante, La España Moderna, pero además de libros, y por eso veía en Arias Montano a su precursor de su oficio
muchos siglos antes, ¿no? Por eso lo coloca ahí en el centro de su biblioteca, por eso lo coloca ahí levantando la Biblia políglota, porque él sabía el trabajo que había detrás de todo eso, el trabajo intelectual que había detrás de todo esto. La visita que más le puede llenar el corazón a todos los que estamos aquí en esta sala, estoy seguro que es este sitio. Yo no conozco un lugar en el mundo donde se hable más de Arias Montano, donde se hable mejor de Arias Montano y donde se pueda entrar por la puerta y salir sabiendo que Arias Montano es de las personas más importantes de la historia de la humanidad. Así, entera. Además esto hoy queda muy bien, ¿no? Porque veis que es el Día de Andalucía y en el himno de Andalucía no solo queremos que sea por Andalucía libre, sino también por la humanidad. Pues en eso nos entendemos muy bien aquí, ¿no? Y yo creo que es algo que si alguno tenéis la suerte, alguna vez tenéis la oportunidad, de verdad que les recomiendo a todas y todos, y es otra visita obligada que tenemos que hacer durante ese 5º centenario, organizar una visita de todos los que podamos y todos los que queramos a Amberes. Ya tenemos el compromiso además por parte del museo de que nos van a coger con los brazos abiertos, de que nos van a poner un guía en español y todo, porque además la tienen. Eso, una de las cosas más curiosas del Museo Plantino, tienen visitas guiadas ya hoy día y tienen con audio guía en inglés, en flamenco, en francés y en español, porque hay mucha gente de España que visita este museo. Es una de las instituciones culturales más importantes de Europa, yo no digo de Bélgica, de Europa, pero es que además es que tiene un legado histórico espectacular, o sea, ir paseando por esas librerías una tras otra, tras otra, tras otra, y luego llegar aquí, que es la sala de impresión, que cuando uno pisa ese suelo sabe, porque te lo dice la que te hace la visita, que es el suelo que pisaba Plantino, que es el suelo que pisaba Montano, te hace automáticamente transportarte a otro siglo y a otra idea y te embulle un espíritu que yo no sé si me trae esa fuerza para seguir para adelante. Pero he de decir que a mí, como frenense, me impresionó más la plaza, porque teníamos una escultura de Santa Catalina, dije, ya es que rima todo, ¿no? Arias Montano se bautizó y nació en el barrio de Santa Catalina, bautizó en la iglesia de Santa Catalina de Fresna. Entonces ver esa escultura en la plaza, decía, yo me transportaba directamente al hecho de cómo riman las cosas, ¿no? Además tuvimos la suerte de que nos enseñaran lo que es el borrador de la políglota. Aquí tenéis la políglota entera, que es muy bonita, que merece mucho la pena estar en esta sala, porque no solo tienen 8 tomos así expuestos uno detrás de otro, sino que tienen otros 2 a los lados, abiertos para que puedas ver cómo es por dentro. O sea que tienen políglotas a cascoporro en este edificio. Pero es que encima pues tuvimos la suerte que nos metieron en el archivo, nos sacaron una políglota, el borrador de la políglota, que era el que la hija de Plantino llevaba a 3 cuadras de este edificio todas las mañanas para que el don Benito corrigiera, y en cada una de las páginas, porque es cada una de las páginas, al final está firmado como, vuelvo a poner está firmado aquí, esto que significa, esto se lee Timir, el discípulo en siriaco, eso es siriaco. Es la firma de Montano. Él siempre se autodenominaba a sí mismo Benito Arias Montano, el discípulo. El discípulo, el aprendiz, el que siempre está aprendiendo, el que siempre se está preguntando. Eso, siempre, todas las páginas cerraban con eso. Y veíamos las anotaciones a mano de Montano corrigiendo las cosas. De hecho, nos contó la responsable del archivo que incluso le ponía algunas notas al impresor porque no se acababa de fiar de la muchachita esta que le llevaba todos los días el libro a 3 cuadras de la biblioteca de la imprenta de Plantino. La verdad es que de verdad fue cargar las pilas de una manera espectacular estar en este sitio. Es un sitio que además se respira todavía el ambiente intelectual de aquella época. Ver ese retrato, yo no os vuelvo a explicar lo que significa ver ese retrato de Rubens en la sala más rica del edificio, la más bonita del edificio, porque lo es. Es impresionante, de verdad. O sea, decir, que este señor está aquí entre toda la familia de Plantino y de Moretus, ¿no? Es que es un privilegio, ¿no? Y además la obra en directo es una locura. Otra importante reunión de trabajo que hemos tenido, por descontado, bueno, lo que os decía, tanto al Escorial como al Museo Plantino, nos abren totalmente sus puertas para que podamos ir, porque yo no creo que ellos tengan que hacer nada más. Ellos ya, sobre todo el Museo Plantino, ellos ya
ya nos hablan de Montano. Y por supuesto pues, tienen que venir y hablarnos de Montano, que pues, son de las personas que mejor nos pueden contar sobre su vida en estos lugares, ¿no? Entonces, pues, tanto el director de la biblioteca como la directora del archivo de la Biblioteca de Escorial, como la directora del archivo del Museo Plantín, gracias, van a participar de todas las actividades que nosotros organicemos, que van a ser entre los pueblos. Una de las reuniones de trabajo más importantes, que en este caso hizo sobre todo a Antonio Cuaresma, yo no pongo fotos mías porque me da mucha vergüenza, pero yo como no tengo otra foto de esta visita, pues la pongo. Que también está ahí Alejandro, Soto, Colete, perdón, que son los dos miembros de la comisión. Estuvieron con el Servicio de Patrimonio de la Universidad de Sevilla. En realidad tenemos varios contactos con la Universidad de Sevilla, por suerte. No solo están con el Servicio de Patrimonio, también estamos en contacto con la gente del Bellas Artes de Sevilla, que es el lugar donde se custodian los restos de Arias Montano, ¿no? Y la UCO también. O sea, tenemos varias universidades en Sevilla que están interesadas en participar. Incluso pues estamos actualmente esperando a ver si tienen disponibilidad para hacer el préstamo de ese tomo quinto de la políglota que conserva la Universidad de Sevilla, que es un préstamo que en principio es para... Nosotros lo estamos planteando para la exposición de Fregenal, pero que puede ser perfectamente para una exposición aquí también. Porque lo único que es importante aquí es luego buscar los medios económicos para que después eso pueda viajar a los pueblos. Obviamente eso requiere de un trabajo de conservación, de una responsabilidad de conservar esas piezas muy importante. De verdad que yo entiendo de verdad que ese legado, los primeros que queremos conservarlo somos nosotros. Y bueno, yo creo que en cualquier caso, Antonio, que a lo mejor puede contar un poco más de esta visita, pero yo creo que lo que encontramos fue muy buena disposición. De hecho, yo sé porque nos lo han contado, que el vicerrector de la Universidad de Sevilla ha planteado que se va a hacer una exposición propia de la Universidad de Sevilla sobre Arias Montano en el 2027. Por lo tanto, ya vamos a tener una gran exposición en Sevilla que nos hable de él, que es la ciudad con la que él firmaba los documentos. Él era Arias Montano hispalensis, o sea que al final él se consideraba a sí mismo sevillano, porque es lo que le daba también renombre en aquella época, ¿no? Porque al fin y al cabo, y esto es importante saberlo, ¿no? Fregenal formaba parte del reino de Sevilla en ese momento en el que Arias Montano vivía en el tiempo. O sea que no es nada extraordinario, ¿no? Que él se sentía parte de toda esa comunidad. Y aparte también de estas reuniones de trabajo, y yo estoy muy contento con que se hayan empezado a hacer, se han reunido en distintas ocasiones los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de esta comarca, que a mí la verdad es que me encanta, porque además ha sido una reactivación de ese trabajo en común. Estamos poniendo en una apuesta muy importante por realizar un trabajo y una exposición común en la que todos los pueblos tengan su línea que escribir en ese quinto centenario, que ninguno se quede fuera. Eso a mí me parece esencial, porque todos tienen que estar representados de alguna forma, aunque sea con un solo concierto, aunque sea con una sola conferencia, aunque sea con un recital de poesía, da igual, tiene que haber algo en todos los pueblos donde pasó Arias Montano, de toda esta comarca, de Andalucía, tanto de la parte andaluza como la parte extremeña. Vamos a empezar también incluso los contactos con los pueblos de Extremadura. Los vamos a canalizar a través de la Diputación de Badajoz. Ahora os cuento un poco más de eso, pero yo creo que el trabajo que ya se está haciendo aquí en esta comarca es muy importante para que luego lleguemos a esa reunión del 2 de abril y podamos poner en común las ideas que entre todos vayamos a cabo. Yo creo que eso es esencial. Eso es esencial. A mí hay algunas ideas de las que se han planteado en estas reuniones que me encantan, como por ejemplo generar un tondo, un medallón con la figura de Arias Montano que se coloque sobre una cama de mármol, mármol sanguíneo, ¿no? Mármol sanguíneo, que es la roca que se utilizó proveniente de Campofrío para las columnas del sagrario del monasterio del Escorial. O sea, Arias Montano movilizó a toda la capacidad de la monarquía hispánica que tenía en su persona Felipe II para llevar unas rocas desde Campofrío hasta el Escorial y que se esculpieran cuidadosamente para que ocuparan el sitio más importante del Escorial, que es el sagrario, donde se custodia el Santísimo, como una metáfora del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Porque es lo corpóreo de la roca
y el sanguíneo del color y de la forma, ¿no? de esa roca. O sea que es... cómo hilaba este hombre, ¿verdad? Es maravilloso. O sea, y a mí esa idea, trasladarla a los pueblos ahora y que todos los pueblos tengan ese medallón, ese tondo de Arias Montano, que tengan además, aparte de eso, un elemento distintivo de cada uno de esos municipios que les permitan conectarlo con Montano. Cuando lo hablaba el otro día con Inmaculada, con la concejala de Campofrío, le hablaba por teléfono este tema, y que a mí me encantaba, y le decía, es que el Fregenal tengo claro qué es lo que va a ser. Además, de vez en cuando lo veréis por ahí, que es el símbolo que Arias Montano los legó a los fresnenses, que es nuestro lema, Literis Armata, armada por las letras, porque en algunos de los escritos de Montano decía, mi tierra, donde yo nací, está armada por las letras. A mí es algo que está imbuido en la propia identidad de lo que yo me considero, de lo que considero que es mi pueblo, que es un pueblo donde la cultura está en el centro, donde la identidad se construye en torno a esa cultura, y que eso es lo que le hace grande a ese pueblo. Y yo creo que eso es algo que podemos compartir todos los que estamos aquí. Entonces, pues es eso, es el libro cruzado por la espada, armada por la letra, y es lo que representa a los fresnenses, y yo creo que en ese tondo va a estar ahí ese elemento. A mí me automáticamente se me fue, ¿no? a esa idea. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, yo creo que es un trabajo esencial que los ayuntamientos se pongan eso, que cuenten, por supuesto, con el trabajo de nuestras asociaciones, que ya lo llevamos haciendo muchos años más. Yo lo pienso aquí, por ejemplo, en Alaja, en el colectivo Arias Montano, estas ya son las 12 jornadas renacentistas. Lo que venimos haciendo Fregenal con el Centro Europeo del Humanismo, con los cursos de verano, son trabajos que ya han querido poner en evidencia la importancia de este personaje en nuestra historia, en nuestra identidad, y que, por supuesto, sin esas asociaciones, que son las que han mantenido viva la esencia de Arias Montano todos estos años, no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Que estemos en coalición, ayuntamientos e instituciones públicas con las asociaciones. Y esto es lo más novedoso en la última reunión que he tenido, que fue, además, el jueves, que fue con la Diputación de Badajoz. Que la verdad es que me vine muy contento. Estuvimos reunidos con el diputado de Cultura, Ricardo Cabeza, y la verdad es que se mostró totalmente dispuesto, y de hecho me pidió que les mandara la invitación formal para venir el 2 de abril a Lájar y que participasen también de la reunión de la comisión, ¿vale? O sea que se quieren integrar activamente también en esa comisión organizadora. Además ponen ya no recursos económicos, que todavía no hemos cerrado exactamente cuáles van a ser, pero desde luego ponen todos sus medios y sus contactos a nuestro servicio también, pues a través de, ya sea de instituciones culturales, que las hay también importantes, como el Museo de Bellas Artes de Badajoz, o de lo que sea, para que todo lo que queramos hacer desde un punto de vista, pues eso, cultural, expositivo y tal, contemos con esos recursos humanos, esa experiencia, y la pongamos al servicio también de esta conmemoración. Yo creo que eso es muy importante. Yo sé que es algo que desde los ayuntamientos de esta comarca se está haciendo también con la Diputación de Huelva, aunque todavía no ha habido una reunión formal como tal, pero sí que ha habido contactos informales, y va a haber próximamente una reunión con ellos para, con ese programa que se ha construido, pedir una financiación y pedir una idea cerrada del programa. Pero yo creo que es esencial, ¿no?, que esas diputaciones, y que contemos con incluso más, con Sevilla, con Cáceres, que pueden perfectamente entrar a formar parte de esta conmemoración, como ya lo hicieron en el año 98, cuando se conmemoró el 4º centenario del fallecimiento de Arias Montano, pues que formen parte, y yo creo que ellos de verdad están interesados en hacerlo, y de también sumarse al esfuerzo que nosotros hemos empezado a hacer con la comisión. Otros contactos, y empiezo por el final, y esto fue una de las noticias que salió por ese grupo que os digo tan importante, que hemos conseguido que se haga un cupón de la ONCE en conmemoración del centenario de Arias Montano. Yo creo que eso es un éxito para todos, porque es una manera de llevar al público general esa imagen, que yo he hecho ese pequeño montaje para que lo veáis ya cómo va a ser, ¿no?, de bonito. Además, bueno, luego llegaremos a la conclusión de esta presentación, pero que ya nos muestra la relevancia que va a tener para este centenario, y la trascendencia que tiene que tener a largo plazo, ¿no? Otros contactos que hemos llevado a cabo, pues con el Museo Lope de Vega, que ya hablaba también Antonio el otro día la importancia que tiene en la vida de Lope de Vega. Nos van a ceder un espacio que tiene, una sala que suelen utilizar como para exposiciones temporales y conferencias, para hablar de esa relación entre Lope de Vega y Arias Montano,
incluso hacer una presentación en Madrid, en ese Museo López de Vega, que es una institución de la Comunidad de Madrid, una presentación de las actividades del quinto centenario. O sea que ya en Madrid vamos a tener un lugar desde donde tengamos un altavoz para poder lanzar todas esas ideas. Con la Universidad de Extremadura, que es con quien nosotros, yo al menos mi asociación es con quien más ha trabajado todos estos años. Sé también que ha habido contactos con la Universidad de Huelva y con el CSIC. Son instituciones académicas que nos van a ayudar sobre todo a buscar financiación para los congresos que queremos hacer. Ahora os explicaré más en detalle cuando lleguemos al programa cuáles son las actividades que hemos planteado de momento, que todavía hay muchas por plantear seguramente. Incluso con la Asamblea de Extremadura también hemos añadido algunos contactos, porque hay una idea que tenemos nosotros, que es que nos gustaría que la biblioteca de la Asamblea de Extremadura se llamara Benito Arias Montano. Yo creo que es importante también que incluso Extremadura empiece también a reivindicar a este personaje, que aquí claramente ustedes ya no lo pueden reivindicar más o no lo pueden reivindicar mejor, al menos, más seguro, pero mejor no se puede, y que deben y debe quedar ese testimonio. Y la sorpresa, hemos hecho contactos para que este quinto centenario se presente a final de este año en el Parlamento Europeo, que yo creo que es la mejor noticia que les puedo ya hoy. Pero sobre todo, qué importante es que nos vayamos a donde Montano se hizo grande, a Bélgica, allí en la sede del Parlamento Europeo, y que hablemos de la importancia que tiene este evento, no para nosotros en nuestra comarca, no para los españoles de nuestro país, sino para Europa entera, porque esto es una figura que iluminó a Europa entera en un momento del tiempo, ¿vale? Y eso para nosotros es esencial. Y yo creo que esta presentación, que luego ya veremos quién la hace, yo no sé, a mí me da un vértigo increíble, yo creo que no me voy a poner a eso. Aquí con ustedes me encanta porque estoy comodísimo con ustedes, pero esto a mí ya se me queda muy grande. Me parece ideal, porque es que ya de aquí nos cogemos el tren, nos lo pagamos nosotros del bolsillo y nos vamos todos al Museo Plantino y nos damos cuenta de la importancia que tiene esta figura en la historia de Europa, porque de verdad que es lo central. Hay que hablar de él, hay que llevarlo lo más lejos que podamos, aunque sea, y si es en una de las instituciones que nos representa no solo a nosotros, sino a todos los europeos, yo creo que es ideal. O sea que esta es la sorpresa que me había guardado para esta presentación de hoy. Yo creo que es una buena noticia para todos y para todas, y que nos va a dar un altavoz para lanzar ese programa, que ahora os lo pongo en la siguiente diapositiva, ese programa que no es solo de Fregenal, que no es solo de Alájar, que no es solo de Aracena, que no es solo de Sevilla ni solo de Madrid, es de todas y de todos, y que va a ser el mismo para todas y todos, y que vamos a intentar que vaya, se vea ese orden, esa escala y esa organización, y que todos los europeos, al menos los medios de comunicación del Parlamento Europeo, lo difundan. Eso me parece, si lo conseguimos, cruzo los dedos, porque obviamente estas cosas, aunque empiezan los contactos, a lo mejor luego se tuerce, ojalá que no, por favor, y que esto de verdad se lleve a buen puerto. Yo creo que sería un verdadero éxito que cerremos 2026 abriendo las puertas de 2027, pegando una patada y diciéndole a todos los europeos: venid a esta comarca, porque aquí es donde este gran intelectual fue feliz. Aquí fue feliz. Es importantísimo. Es el mayor logro que hemos. Pero más allá de esos contactos, ya avanzando un poquito más, hay un trabajo que no era un propósito inicial de la comisión, pero que a mí me gusta, me llena de alegría, y es que hemos conseguido generar una especie de grupo de investigación, ¿no? De repente ha habido varias personas que nos dedicamos al mundo académico. Yo lo estoy dejando, ¿vale? Pero hay muchas personas que, sobre todo los que trabajan en humanidades, yo también tengo formación de historiador, aunque no lo he ejercido nunca. Hay un grupo, pues está ahí Alejandro Soto, está Antonio, está Antonio Chamizo también, está gente de la Universidad de Extremadura, gente de la Universidad de Sevilla, y entre todos hemos empezado también a compartir información. Y a raíz de un comentario que me hacía Antonio de, bueno, es que en Sevilla tienen su matrícula. Digo, ¿cómo que tienen su matrícula? Digo, sí, mira, aquí tienes esta cita de este libro que tienen según la página no sé cuánto. Digo, bueno, pues mira, vamos a buscarla. Y es verdad, aquí está la matrícula de Arias Montano, como dice aquí, además
a mí me llena especialmente de interés, porque pone que es donde es, ¿no? De Fregenal. Pues quedó ahí patente de que tienes ahí una representación de que también estamos haciendo un trabajo de archivo, de recopilación, de información, de transmitir esa información. Esto todavía no lo hemos publicado, pero lo vamos a publicar próximamente, también para generar ese conocimiento de cara a las exposiciones que se hagan, para poder tener esto ya, lo tenemos ya encontrado, ya lo podemos poner donde queramos. Y igual que esto, pues es el cuadro que ya os presentó ayer Antonio, que es una cosa que estaba totalmente desaparecida, que lo habíamos perdido de la vista. De hecho, no está en la sacristía de la iglesia de Santa Catalina, estaba en un almacén perdido de la parroquia de Fregenal, y que a mí personalmente, y creo que en la transparencia no le hace justicia ni siquiera la fotografía, yo tengo unas ganas increíbles de verla, pues además que conocí personalmente, bueno, miento, no lo conocí personalmente al autor, porque las veces que hablamos siempre fue por teléfono, pero hablamos muchas horas, o sea que tampoco, porque él, entre otras cosas, es un fresnense que viajó hace muchos años a Jaén, se fue de Fregenal hace muchos años. Pero es una persona que tenía una inteligencia interesantísima, sobre todo una inteligencia emocional interesantísima, por toda su experiencia vital. Y a pesar de que no era pintor, porque él no se consideraba a sí mismo pintor, ¿quién lo diría? Él se consideraba a sí mismo poeta, se consideraba escritor. Es decir, si así pintaba, imaginaos cómo escribía, yo os lo puedo asegurar. Miguel Pérez de Viriego era un poeta, de este año hicimos además un pequeño... hicimos un pequeño recital de poesía que os recomiendo a todos buscarlo ahí, que está subido también en YouTube, que quedó precioso, en homenaje a Miguel Pérez de Viriego, y que nos habla mucho de esa identidad que yo creo que ustedes también la van a sentir propia, de verdad, porque habla mucho del pueblo blanco, del pueblo azul, de esos campos, de esos encinares. Yo creo que eso es una identidad que compartimos todos los que vivimos en esta comarca y que seguro que se van a sentir representados en ella. Pero es que me encanta porque, y el artículo que fue el que nos dio la pista para encontrar este retrato, describe muy bien el trabajo de detalle que fue haciendo, y yo por eso me quedo mucho con esta última estampa. Pues yo creo que aquí está muy bien representado Arias Montano. Yo lo veo de verdad, o sea, puedo ver a través de su mirada, fijaros que se firmó mucho en el trabajo de Corbó, pero se inspiró en distintos retratos, en el de Pacheco, en el que había en el Museo de Valencia, en el que había en el Escorial. Es capaz de captar unos ojos que nos están lanzando un montón de debate, un montón de conocimiento que nos están rápidamente activando para que empecemos, para que nos pongamos en ello. Y yo creo que poner esto en alguna de nuestras exposiciones, que ya tenemos ese permiso desde luego, va a darle mucho de la trascendencia que tiene este personaje a lo largo del tiempo, ¿no? Como decía Antonio ayer, es el más contemporáneo que hemos encontrado desde el año 93, o sea que prácticamente desde ayer. Pero bueno, y ahora ya yendo a lo que es la actividad, de lo que tenemos en el día a día y de lo que vamos a seguir haciendo, porque, y esto es algo que yo creo que es importante entender, el trabajo de nuestras asociaciones, de nuestros colectivos, no solo se construye pensando en 2027, se construye pensando en lo que estamos haciendo hoy aquí. Por eso estas jornadas renacentistas de Alájar yo creo que son el lugar ideal para hacer esta presentación, para compartir con ustedes lo que estamos hablando, y voy aligerando. Además, lo considero en lo personal y en lo colectivo un verdadero éxito de la comisión, que las 4 personas que seamos ponentes en esta jornada formen parte de la comisión y en parte nos hayamos conocido. Bueno, y de todo, pues yo muchas personas que ya os he conocido en la comisión, o sea que es parte de ese éxito de los trabajos que ya estamos haciendo, que hoy estemos todos aquí y que formemos parte de este programa. Así que yo de verdad que agradezco muchísimo tanto al Ayuntamiento de Alájar como al colectivo Arias Montano que hayan tenido el acierto de que esta comisión tenga un espacio aquí y que ustedes puedan conocerla de esta manera. Pero de cara a mi verano, y ya hablo de lo que hace mi asociación en Fregenal, también estoy muy contento de poder compartir al menos un esbozo de lo que nos gustaría hacer ese programa del Centro Europeo del Humanismo Arias Montano, que es un proyecto que llevamos haciendo muchos años. Todavía es provisional, no les digo que estas sean las fechas definitivas, las publicaremos cuando salgan, pero vamos a tener pues estas dos el curso tradicional dedicado a Arias Montano y al humanismo en perspectiva multidisciplinar. Tenemos una escuela metodológica para estudiantes de ciencias sociales, de doctorado, para que hagan su formación metodológica. Tenemos conciertos, tenemos 2 exposiciones, tenemos un encuentro de la red Sefardita de Jamí que llega a su 5º aniversario y que ha decidido celebrarlo en Fregenal, y a nosotros nos llena de alegría además. Aquí está su presidenta
para hablar, si quieren ustedes, después de esa red en la que también está integrada distintas personas. Por ejemplo, Ruta Sierra también está integrada porque al final Benito Arias Montano es un personaje que nos habla también de ese legado judeoconverso a lo largo del tiempo. Bueno, son muchas actividades. Yo les invito de verdad a todas y todos a venir a Fregenal a conocer esto que ya estará terminado, que va a ser el futuro Centro Europeo del Humanismo, que pongo aquí la foto, que a mí me gusta presumir que lo hemos conseguido, que es financiado con fondos de los presupuestos participativos de la Diputación de Badajoz. Esta preciosa sala de ponencias en el coro de la Iglesia de San Francisco, ese centro de interpretación que va a haber en Fregenal sobre Arias Montano, que necesitábamos, porque a mí me dan ustedes envidia, ustedes ya tienen uno aquí en Alaja, pues nosotros necesitamos, en donde nació Arias Montano tiene que haber uno también, faltaría más, pues ahí lo vamos a tener por fin. Va a haber una manera de explicarle al visitante quién era Arias Montano y por qué es importante y por qué es relevante para la historia de Fregenal, para la identidad de Fregenal y de toda nuestra comarca. Y llegamos al punto donde quería llegar y ya cerramos prácticamente, que es ese calendario de actividades de 2027, que todavía estamos trabajando en él, no es nada cerrado. Hay una cosa muy importante para mí, que es con lo que nos gustaría abrir el año, que es ese hermanamiento entre Alájar y Fregenal, un hermanamiento institucional que aprobarían los ayuntamientos, pero es que yo creo que es esencial, ya no solo porque Fregenal y Alájar sean el origen y el destino de Arias Montano, sino porque ambos pueblos se han reconocido mutuamente antes de llegar a ese hermanamiento oficial. O sea, ya hay calles Alájar en Fregenal y Fregenal en Alájar. No es algo que vayamos a tener que provocar con esto. No, esta es solo, vamos a usar esa excusa para ponerle un paraguas institucional. Pero eso ya existe, ese hermanamiento ya existe. Y yo creo que yo esté aquí hoy presentándoles a ustedes esto es viva prueba de ello. Pero también queremos llevar a nuestros colegios en esas semanas de las escuelas que se les suelen dedicar, además que coinciden en fechas, Extremadura y Andalucía. Queremos que los centros educativos dediquen esa semana entera a hablar de Arias Montano en febrero. Vamos a seguir haciendo pues eso, las actividades que ya hacen ustedes aquí, pero seguramente con más impacto en 2027, las jornadas renacentistas, las jornadas de música renacentista. En abril se ha propuesto que cada uno de esos municipios relacionados con Arias Montano desde la comarca tengan un día y vayamos viajando de pueblo en pueblo para hacer esas actividades en torno a Arias Montano. Y de esa manera, esa semana de abril, o 2 semanas, porque son varios pueblos, son 8 o 9 pueblos, depende de cuántos vayamos metiendo al final de Extremadura, necesitaremos poner, pues eso, un autobús para poder ir de pueblo en pueblo, que vayamos cada uno, los habitantes de Alájar puedan ir al Castaño, también después a Fregenal, después a Aracena, después a Monesterio o a donde sea. Pero el caso es que vayamos a hacer una semana conjunta en la que todos los ayuntamientos tengan una actividad al menos en la que presentar. Luego, pues exposiciones. Nosotros tenemos planteadas ahora mismo 2 en Fregenal. Una que hable de la vida de Arias Montano, lo hemos llamado la mirada del humanista, y otra que tenga que ver con más la mirada contemporánea de Arias Montano, que a través del Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla estamos trabajando con ellos para que se haga una exposición de arte contemporáneo, aprovechando el paraguas del Museo de Arte Contemporáneo de Fregenal, para abrir su mirada más allá de conocer su figura en el tiempo, pero sí también a lo largo de su espacio. Y luego, por supuesto, Sevilla, tenemos que estar para conmemorar el día de su fallecimiento, el 6 de julio, en Sevilla, que concretamente se cumplirán 429 años de su fallecimiento, pero bueno, en este año del 5º centenario creo que es importante que estemos ahí. Y bueno, 2 congresos principales, que son los que estamos ahora mismo planteando: el de Fregenal, que estará más centrado en cuestiones de humanismo, que es lo que venimos haciendo en los últimos años, y uno más centrado en aspectos científicos, que pongo ahí astronomía, porque es una de las cuestiones que más se trató aquí en Alájar y lo que nos plantearon en la reunión, y hacerlo compartido, porque bueno, aquí he puesto Fregenal, pero yo para mí ese congreso de humanismo de Fregenal, que pueden ser 5 o 6 días, el último día va a ser aquí, o sea, no puede ser en otro sitio, no podemos cerrarnos en otro sitio, y no sé si será en esta sala o será en la peña, en unas sillitas allí sentados, y yo creo que sería el sitio ideal para darle el cierre, para que de esa manera volvamos a esa metáfora que les he dado antes. Empecemos en Fregenal, donde empezó la vida de él, de Montano, y acabemos aquí, que fue su destino. Empecemos en la casa natal, porque en Fregenal siempre empezamos todas nuestras actividades relacionadas con Arias Montano en su casa natal, colocando una corona de laureles. Ayer les prometí leerles el poema, pero no lo he sacado, pero lo voy a buscar ahora mientras que termino de explicarles. El poema que leemos todos los años cuando abrimos la jornada esa en Fregenal.
Y lo último, también tenemos una serie de conciertos que los vamos a repartir a lo largo del año, que esto lo vamos a financiar por la Federación Extremeña de Corales, pero un gran concierto en noviembre que nos permita también dar un poco de cierre al 2027 con la Federación Extremeña de Corales, con distintas agrupaciones corales que llevan muchos años trabajando en toda la comarca, y yo creo que es importante. A ver si lo busco para un... Sí. Miren, para nosotros cuando... Y esto me va a venir muy bien como antesala a la conclusión y ya termino. Cuando empezamos a hacer el curso de verano en Fregenal, bueno, yo lo voy a ir dando ya a la siguiente y ya concluyo. Cuando empezamos a hacer el curso de verano en Fregenal, lo hicimos pensando en que esa mirada en nuestro pueblo se había apagado. O sea, nadie la había visto en mucho tiempo. Habían visto el nombre de una placa, habían visto un elemento en todos los estudiantes del Colegio Arias Montano, lo habían visto pasar por debajo de su puerta, pero no habían visto sus ojos, que nos están mirando desde que, si se han dado cuenta, en ningún momento ha dejado de mirarles, ¿eh? Todo el rato estaba en la presentación ahí, presente, taladrándoles a todos en sus ojos también. Fíjense ustedes, cuando empezamos a hacer esto, yo soy un poco de rituales, yo creo que es formación de Alessio Monaguillo, cuando era chico, y a mí me gusta mucho que todo esté muy bien ordenado, que esté bien estructurado para abrir la puerta a cosas, ¿no? Entonces, cuando empezamos los cursos de verano, antes de abrir la ponencia inaugural, vamos a la casa donde nació Arias Montano, o al menos donde estaba la casa, porque ese edificio es posterior, pero bueno, donde está la placa que dice el sapientísimo Arias Montano, nació en esta casa en el año de 1527, y leemos el siguiente poema. ¿Qué es esto? Entendimiento. ¿Qué revuelta te hace disparar de tu carrera? Que aquello do menor razón se espera, te vas desatinando a rienda suelta. Solías tú correr, parar, dar vuelta, movido de la mano más certera de la razón, llevando por bandera la vela del sentido al viento suelta. Desesperado de mi luz avara, que cuanto más pensaba ir atinando, muy más intino y ciego me llevaba. Sentí, sin sentir cómo, otra tan clara, que aquella que primero me guiaba, me va tiniebla oscura remendando. Benito Arias Montano. Pues de esto es de lo que queremos hablar en 2027, de esa mirada, la mirada del humanista, que es una mirada llena de contradicciones, si se fijan bien. Estamos en un momento de la época, y yo creo que nos habla a nosotros de una manera totalmente transversal a toda nuestra sociedad, que mezcla lo espiritual y lo profano, lo humano y lo divino, lo eterno, lo que es para siempre, con lo efímero, lo que es trascendente y queda, por lo tanto, patente en nuestra sociedad, contra el olvido, frente al olvido de esta figura, ¿no? Para nosotros es trascendente, para muchos está olvidado. Lo que es ahora presente y lo que fue pasado, y lo que estamos aquí construyendo, que es algo totalmente local, y lo que vamos a construir